Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este preciso momento. Mm, Quiero que si tú necesitas algún tipo de oración, me dejes el comentario en los comentarios de este video. Yo trato de responderlo con la menor brevedad posible. Cualquier tipo de oración que nosotros elevamos el cielo por otras personas, al cielo llegan y se nos devuelve con millones de bendiciones. Si tú necesitas alguna oración y la quieres hacer en tu corazón bien, o si quieres pedir por otra persona también, o si quieres comentar, también lo puedes hacer. Bueno, también te quiero invitar el día de hoy a que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, que la dejes pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con el mismo amor que se te fue dada. También te quiero invitar en este preciso instante a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para que recibas tus notificaciones. Voy a comenzar la lectura para el día de hoy con mis queridos amigos y amigas de Géminis que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas súper especiales. Quiero que pienses, te preguntes qué siente esa persona por ti, qué piensa esa persona por ti y qué espera esa persona por ti. Bueno, vamos a sacar las cartas. Esta carta de aquí es lo que piensa tu persona de ti. Estas otras cartas es lo que siente por ti y lo que espera de ti. Estas cuatro últimas cartas es lo que se les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Mira que piensa que contigo piensa como algo dual, una dualidad, así como es Géminis. Como todo mundo que hay cosas buenas y que hay cosas malas, pero a veces se pone a pensar más en las cosas malas, en las cosas negativas, que todo el mundo tenemos nuestros defectos. A veces piensa más en esas cosas negativas, en esas cosas que a veces no nos agradan de las personas. Piensa más que todo en esas cosas. Pero mira qué siente por ti tu persona especial. El amor que tiene por ti tu persona especial es un amor que al parecer ya lleva algún tiempo. Es un amor de esos que ya han pasado muchísimas cosas. Es un amor que ya es fuerte, que ya es seguro y que a veces ha entrado como en la rutina, que a veces entra como en la rutina. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que vuelvan a ser los de antes, que vuelvan como a un comienzo, que se vuelvan a enamorar, que hicieran de cuenta como un borrón y cuenta nueva y que se volvieran a conocer. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano en tu relación? Unos problemas, unas dificultades, algo relacionado, no sé, podría presentarse un embarazo que podría ser como de riesgo, algo riesgoso para ustedes dos, ya sea para ti, mi querida amiga de Géminis, o algo que no esperabas, mi querido amigo de Géminis. Va a ser una situación que se va a tornar algo difícil, algo complicada y que los podría llevar como a distanciarse por algún tiempo. No sé, los va a coger como desprevenidos esta situación de este embarazo, pero deben tener cuidado porque este podría ser un embarazo de riesgo, o sea, físico para la mujer, ¿ya? No podría ser algo, o sea, tendría que ser algo como de mucho cuidado durante el tiempo que esté embarazada mi querida amiga de Géminis o tu pareja, mi querido amigo de Géminis. Pero mira que a la larga ustedes van a lograr saltar esta situación de este embarazo que ha sido inesperado y riesgoso y van a poder hacer una familia y van a poder cumplir todo lo que ustedes han querido en determinado momento.
tal vez es algo inesperado, pero y que lo toma uno por sorpresa, ¿no? Y a veces las reacciones no son las que nosotros esperamos como personas y tal vez por eso van a tener una dificultad, pero después van a poder solucionar esa situación. Tal vez se alejen unos días, algún tiempo, pero después van a volver. Bueno, ¿qué les aconsejan los angelitos a mis queridos amigos y amigas de Géminis en este momento? Mira, este angelito les dice a ustedes dos que la victoria les dará paz. Después de esta desaveniencia, después de todo esto, ustedes van a estar bien, ustedes se van a sentir compenetrados el uno al otro y van a poder seguir adelante. Va a ser como un bache en su camino nada más. Este otro angelito te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Entonces, cuando suceda esto, cuando suceda esta situación o cualquier situación, mira que la naturaleza es súper sabia, ¿no? Por ejemplo, hay árboles a los cuales se les debe podar, se les debe cortar ciertas ramas, ciertas partes del árbol para que vuelva a retoñar partes que ya no funcionan. Entonces se las corta y el árbol sigue dando su fruto, el árbol sigue creciendo. De la misma manera con las relaciones es así. Hay cosas que se deben cortar, hay cosas que deben morir para que surjan cosas nuevas y la relación siga avanzando. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos geminianos y geminianas que se encuentran en una pareja. Ahora vamos con mis Géminis que se encuentran en este momento solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Estas carticas de acá, de las primeras 4 cartas, es lo que ustedes están pasando en este preciso momento. Las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Mi querido amigo o amiga de Géminis que está solterito o solterita, en este momento estás pasando como un momento trascendental. Algunos problemas no muy graves, no muy grandes, que te están ayudando a llevar a otro nivel de madurez espiritual, mental, emocional. Estás creciendo definitivamente, no importa la edad que tú tengas, no importa la edad que tú presentes en este momento. Son cosas que para ti en este momento son bastante desfavorables, pero mira que de esta situación vas a salir adelante. Vas a salir totalmente adelante gracias a que tú eres una persona con principios, a que tú eres una persona correcta. Gracias a eso vas a poder salir adelante. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira que podría alguna persona bastante deshonesta, muy seguramente una persona mayor a ti, quererte meter en algún tipo de lío judicial. Ten muchísimo cuidado con eso porque es una persona que te puede manipular emocionalmente, es una persona bastante deshonesta que podría meterte en algún tipo de lío judicial. Ten mucho cuidado con esa situación. Lo que pasa es que tú eres una persona bastante entregada, una persona que en cuestiones de relaciones, de trabajo, a ti no te importa dar todo de ti para que los demás estén bien. Entonces, ten muchísimo cuidado porque esto te podría traer este problema que te digo. Te podría traer inestabilidad emocional, ansiedad, todo esto. Tus guías espirituales te dicen que te hagas fuerte, que esta madurez que estás adquiriendo en este mismo momento te sirva para poder identificar a esta persona, este problema en el que te quieren meter y que no te coja débil, inestable y que ese es el cambio de estrategia que debes tener, abrir ojos, tener oídos despiertos, ojos abiertos para que no te engañen. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, tus angelitos en este preciso momento. Vamos a ver qué más dicen. Mis queridos angelitos, son ángeles, arcángeles, querubines, potencias, las que hay aquí en este tarot de los ángeles. Bueno, este angelito te dice, habrá castigo y reconciliación. Mira, esa situación que se te va a presentar de esta persona mayor que te va a querer engañar, definitivamente no lo va a poder hacer. Pero tú eres una persona tan noble que no vas a perjudicar a esta persona. Eso es lo que va a suceder. Y gracias a eso, a esa madurez espiritual, emocional y mental a la que tú estás llegando en este momento, este angelito te dice, harás contacto con lo absoluto. Vas a tener una experiencia súper especial, súper sobrenatural. Algo que te va a llevar a otro nivel. Mira que si tú tienes
no tienes despierto tus sentidos, ya sea tu clarividencia, tu percepción, tu intuición y todo eso, esto va a crecer a la par como crece tu vida espiritual y tu madurez emocional. Es algo súper, súper maravilloso para ti, mi querido amigo y amiga de Géminis. Aquí tenemos la visita de mi amadísima gatita Maya. Ella es uno de los 21, ya son 21 gatitos y 4 perritos que tenemos aquí en el lugar donde yo vivo. Es un refugio de animalitos rescatados. En estos días nos llegó una gatita, pero ya está mucho mejor. Maya ya lleva muchos años conmigo, con nosotros, lleva aproximadamente unos 8 años. Es una de las gatitas mayores de aquí, es un sol. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Géminis, que en este preciso momento preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Uy, te salieron todos los oros. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales también. Bueno, vamos a ver. En este preciso instante tú estás atravesando por algunos problemas, algunas situaciones que al parecer como que quisieran, no sé, tumbarte en algún negocio o algo así. Y es algo, este problema, esta dificultad que tú tienes en este momento es porque al parecer tú has involucrado los sentimientos con los negocios, con el dinero. Entonces esa es la situación que tú estás viviendo en este preciso momento. Es una situación de la que tú vas a poder salir adelante, que vas a tener como una lucecita de y esta situación se ha dado por envidia, por tu suerte, por lo que tú has logrado, por lo que tú has conseguido en cuestiones económicas. Eso es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Bueno, vamos a ver qué se te viene en un futuro más bien cercano, mi querido o amiga o amigo de Géminis, en cuestiones de dinero. Mira, va a llegar una época bastante buena para ti, una época en la cual tú te vas a sentir muy confiado, muy confiada y vas a lograr adquirir muchísima experiencia y muchas ganancias en el negocio que tú estás emprendiendo. Tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando esto se dé, porque es en un futuro más bien cercano. Ten mucho cuidado con esa cuestión de tus sentimientos. No te vayas a dejar engañar otra vez, porque podría volver al ataque estas personas o esta persona que manipulan tus sentimientos para sacar ganancia económica. Son personas bastante egoístas y son bastante superficiales estas personas y ten muchísimo cuidado con esa situación. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos para mis queridos amigos o amigas de Géminis con relación a su economía. Mira, este angelito es súper especial. Este angelito te dice, en este preciso instante, dice, harás contacto con lo absoluto. Perdón, no me he puesto las gafas. Harás contacto con lo absoluto. Bueno, vas a este negocio que te va a llegar, toda esta situación que te va a llegar a ti, va a ser algo lo que tú realmente has estado esperando, lo que tú esperabas. Va a ser ese negocio que te va a llevar a otro nivel diferente en cuanto a tu economía. Es un triunfo totalmente rotundo. Este otro angelito te dice, la energía te hará reinar. Mira, si en este momento tú estás bajoneado o bajoneada por esta situación que se te está presentando con esta persona o estas personas que jugaron con tu dinero y con tus sentimientos, que se aprovecharon de tus sentimientos para sacarte dinero, mira que este ángel te dice que no, que tú vas a seguir tan vivaz y tan alegre, ¿cómo es que se dice? Tan animado, tan optimista para tus negocios como siempre. Tu energía nunca se va a acabar, tus negocios van a seguir adelante a pesar, contra viento y marea, a pesar de las envidias y los celos de los demás. Solamente cuídate de eso, ¿ya? Para la envidia de las demás personas, cárgate todos los días en tu bolsa o en tu bolso un limón para las envidias. Eso hazlo a diario y verás que, y cuando el limoncito ya se vea feito, entonces vuelves y los cambias otra vez. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes,
mis queridos amigos y amigas de Géminis el día de hoy. Muchas bendiciones y hasta luego.